Hola a todos, ¿cómo están, queridos hermanos, queridos amigos? Gracias al Señor por este momento. Estamos juntos otra vez para compartir el alimento diario. Estamos impresionados porque acabamos de escuchar el mensaje de nuestro apóstol, el hermano Esdras Ma, y la palabra de reconciliación número 12. En esta oportunidad, el versículo 4 del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este fue el primer punto que yo toqué, disfruté mucho. Ciertamente hoy nosotros tenemos la presencia del Señor con nosotros, y esta presencia es con promesa. Conforme a Mateo capítulo 28, versículo 20, de que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy nosotros tenemos la presencia del Señor y tenemos su palabra y tenemos su promesa. El segundo punto que toqué mucho es la disciplina y la corrección. Él nos disciplina como padre a hijos. Y esta disciplina es para consuelo, es para vida y no es para muerte, y es para provecho. Gracias al Señor que esta disciplina nos lleva a nosotros a reinar, porque Él quiere que nosotros que venzamos toda situación de ira, toda situación de enojo, de pecado. El Señor nos quiere llevar a vencer. Y acá terminaba el versículo: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto es otro punto que hemos tocado mucho. La vara se traduce también como cetro. Y me gustó mucho el versículo de referencia de Apocalipsis 2:27, donde dice: regirá con vara de hierro. Esta palabra regirá es pastorear. Esta vara de autoridad y este callado es para pastorear con el tierno amor de Jesucristo en este tiempo. Nosotros debemos pastorear en este tiempo, y en el reino venidero vamos a seguir pastoreando con el Señor. Qué maravillosa la palabra. Gracias al Señor por el disfrute de este mensaje de nuestro hermano Esdras. Vamos a pasar al alimento diario. Estamos comenzando con este tomo, los ministros de la serie de los ministros del Nuevo Pacto. Este tomo, contemplando a Dios. La primera semana, el cautivo y el grato olor de Cristo, basado en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Gracias al Señor por el alimento diario. El día lunes el título decía: el hablar de Dios y las estrategias de Satanás. Nosotros debemos conocer las estrategias de Satanás, pero para eso necesitamos el hablar de Dios en nuestras vidas. El versículo clave para ese día era 1 de Samuel capítulo 3, versículo 9, donde Samuel decía a Dios: habla Jehová, porque tu siervo oye. Esa debe ser nuestra realidad de vida hoy. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Nosotros no necesitamos oír la voz de Dios. Nosotros no necesitamos de la palabra del Señor, porque esto nos va a llevar a conocer las estrategias de Satanás. Y en los primeros 2 días del alimento diario, en el lunes y martes, nos hablaba de 3 estrategias que Satanás usa. Y nosotros debemos conocer cuáles son estas estrategias. Porque Satanás nos quiere envolver para que nosotros caigamos en sus trampas. ¿Con el fin de qué? O sea, las trampas de Satanás tienen un propósito: neutralizar todo lo que Dios nos dio y neutralizar todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es importante conocer las estrategias de Satanás. La primera estrategia que fue nombrada el día lunes, el propagar la iniquidad. Algo que Satanás quiere hacer es propagar la iniquidad. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Siempre nosotros debemos saber que misterio es algo oculto que está a punto de ser revelado. Entonces, el misterio de la iniquidad quiere decir que es algo que se está trabajando en oculto. La mayoría no lo ve, la mayoría no se da cuenta. ¿Y en qué consiste en propagar el misterio de la iniquidad? Es en quitar las referencias del Hijo de Dios, quitar las referencias del cristiano. Oh Señor Jesús, el hermano daba un ejemplo tan sencillo pero tan lindo para entender qué es esto. Él decía que hay un cartel que dice ahí: no cruzar la línea. Y el misterio de la iniquidad, propagar el misterio de la iniquidad, no es solo que no se obedezca a esto que dice no cruzar la línea, sino que quiere quitar por completo la línea. Quitar por completo
ese cartel, esa referencia que dice ahí, no cruzar la línea. ¿Por qué? Porque al quitar por completo la referencia, cualquier persona que cruce la línea no va a tener un sentimiento de decir, uy, me siento mal porque hice esto, porque la referencia ya fue quitada. De la misma manera hoy, desde el momento en que nosotros dejamos de valorar la Biblia, de creer en la palabra de Dios, esta misma palabra de Dios ya no puede operar en nosotros, porque fue quitada de nuestra vida la referencia. Queridos hermanos, queridos amigos, para ir en contra de esta primera estrategia de Satanás, nosotros tenemos que afirmar nuestras referencias. Tenemos que afirmar la palabra de Dios en nuestras vidas. Creer en la Biblia, creer en la palabra de Dios, aferrarnos a sus promesas, acercarnos a la Biblia para acercarnos y conocer a nuestro Señor. El día martes el título decía así: las trampas del diablo para derrotarnos. Y ahí la segunda estrategia de Satanás. La segunda estrategia de Satanás es llevarnos a no usar el Espíritu. Y ahí ese día nos llevaba a segunda epístola de Juan, capítulo 2, versículo 18. Ese versículo habla que el anticristo viene. Y ahí nos explicaba ese día martes que Cristo quiere decir ungido, ungido de Dios. Y crisma es la unción. La segunda estrategia de Satanás es que él quiere llevarnos a que no usemos más el Espíritu, anular por completo el Espíritu en nuestras vidas. Pero gracias a Dios que la palabra nos está alumbrando a nosotros y nosotros vamos a aceptar, vamos a decidirnos a volvernos a la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Esto nos va a llevar a nosotros a avivar el fuego del Espíritu en nuestras vidas. Y este día martes, con respecto a esta segunda estrategia de Satanás de llevarnos a no usar el Espíritu, el hermano nos enseñó a una práctica fundamental que tenemos que tener en nuestra vida. ¿Cuál era esta práctica? Era ir delante del Señor con completa sinceridad, así como estamos. El hermano utilizó una palabra: desnudos, o sea, no siendo aparentes, siendo transparente delante del Señor. Pero aprendamos este secreto, este principio: volvernos al Señor, ir delante del Señor, no dejar de presentarnos al Señor día tras día, cada mañana, cada tarde, volvernos al Señor, invocando el nombre del Señor. Y la tercera estrategia de Satanás es eliminar nuestra comunión diaria con Él, dejar de orar a Dios. Y ahí nos daba dos referencias en el Antiguo Testamento, en Daniel, en el libro de Daniel capítulo 8, versículo 11, y Daniel capítulo 11, versículo 31. Estos pasajes hablan de que el enemigo hizo cesar el continuo sacrificio a Dios. Y este es la tercera estrategia de Satanás. Él quiere que nosotros no tengamos comunión con Dios. Tener comunión con Dios es relacionarnos con Dios por medio de la oración. Hermano, es muy importante la oración en nuestras vidas. Ahí ese día también nos dieron dos referencias: en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, y en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, del 1 al 3, donde dice que cuando el Hijo de Dios ora, Cristo es agregado como incienso puro a nuestras oraciones. Y ahí se manifiesta esta palabra que dice que nosotros pedir como conviene no lo sabemos, pero este Cristo, como la unción, como el Espíritu, se agrega a nuestras oraciones, se agrega a nuestro clamor, a nuestro pedido, a nuestro deseo, y ahí es recibida por Dios, porque Cristo es el incienso que es agregado a nuestras oraciones. Para avanzar, el día miércoles el título dice: los planes de Dios para nuestras vidas. Gracias al Señor, ahí decía el hermano, vamos a volvernos un poco a las cosas positivas. Dios quiere que todos nosotros seamos ministros competentes del nuevo pacto. Un ministro para Dios es una persona que aprendió este primer principio: volverse al Señor continuamente, volver a la palabra de Dios, reafirmar en nuestra vida las referencias que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, la referencia de la Biblia, la referencia de invocar el nombre del Señor, la referencia de volvernos constantemente a Dios.
Ahí ese día nos dieron 2 versículos en Apocalipsis hermosos, en el capítulo 12, el versículo 10 y el versículo 11. En el versículo 10 habla de Satanás, que es como el acusador nuestro, el acusador de nuestros hermanos. Pero el versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del testimonio, por la sangre del Cordero de Dios, por el testimonio de ellos y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, ahí tenemos que enfatizar la sangre del Señor. Así como aprendimos también que nosotros debemos volvernos al Señor continuamente, en este volvernos al Señor, invocando el nombre del Señor, tenemos que también tomar siempre la sangre del Señor. Nunca debemos dejar de tomar la sangre del Señor en nuestro volvernos al Señor, porque nosotros siempre vamos a estar en falta, siempre vamos a estar cometiendo algún error, algún pecado. Entonces debemos tener esta práctica, querido hermano, querido amigo, decir, Señor Jesús, me vuelvo a ti en esta hora, lávame con tu sangre, Señor, límpiame con tu sangre, perdóname todo pecado, toda maldad, Señor. Dice el versículo 11 de Apocalipsis 12, y ellos le han vencido con la sangre del Cordero. Así que nosotros estamos aprendiendo por medio de la palabra estas armas, esta promesa que está en la palabra de Dios, que es una herramienta poderosa en nuestras vidas. Y el versículo que más se disfrutó en toda la semana es, vamos a tomar lectura, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. 2 de Corintios 2, 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y el hermano nos anima a remarcar esta palabra siempre. Mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros seamos sus ministros. Y nuestra experiencia, si nosotros tomamos la decisión de ser ministros del Señor, nosotros siempre en nuestra experiencia vamos a tener una realidad de vivir siempre la victoria en Cristo Jesús, porque Él nos va a llevar a un triunfo constante, porque Él venció, porque Cristo venció. Entonces nuestra experiencia apoyada en Cristo, nosotros también vamos a ser llevados siempre en victoria en Cristo Jesús. Así dice el versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. El día jueves decía el título, creer en lo que está escrito, la victoria total de Cristo. Nosotros debemos creer en la palabra de Dios. Así la victoria de Cristo va a ser total en nuestras vidas. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, vamos a tener un vivir de tal manera que nosotros vamos a ser cautivados por el Señor. Porque la palabra de Dios va a conseguir esto en nuestras vidas. Que nosotros tengamos fe en la palabra de Dios, que nosotros creamos en la palabra de Dios, nos va a llevar a tener un vivir de tal manera de ser cautivos de Cristo. Esta figura de ser cautivo de Cristo viene de los generales romanos. Un general romano, cuando volvía de su conquista, de su victoria, entraba en la ciudad con todo el ejército y ahí llevaba a los cautivos. En las guerras donde se colonizaban, mataban pueblos y traían los cautivos. Estos cautivos, dice que el general, estos llevaban también como un incensario que daba un perfume, ¿no es cierto? Y esos cautivos, los que se rendían al general, eran olor de vida para vida. Sin embargo, lo que el general tenía que cautivar, los cautivó, los venció, eran olor de muerte para muerte. Hoy nosotros somos olor de vida para Cristo porque estamos cautivos en Él. Somos cautivados por su palabra, creemos en su palabra, somos cautivados por la promesa de Dios. Entonces somos grato olor de Cristo. El día viernes, nuestra lucha con Cristo. Qué increíble este día, ¿no es cierto?
¿quién iba a decir que somos nosotros los que hoy luchamos con Cristo? Somos nosotros, queridos hermanos. Pero acá hay una realidad. Si Cristo vence cuando nosotros luchamos con Él, si Cristo vence cuando el mundo me ataque a mí, cuando las tentaciones me ataquen a mí, yo voy a vencer. Mas si en mi lucha con Cristo yo venzo a Cristo, cuando el mundo venga, cuando la prueba venga, yo voy a ser vencido. Y de esta manera se va a anular en mi vida el que yo pueda vencer para reinar. Yo necesito vencer, yo necesito ser un cautivo de Cristo para que la voluntad de Dios sea manifiesta en mi vida, para que Dios pueda transformar mi vida. Esa es mi mayor necesidad. Yo ser un cautivo de Cristo para que el trabajar de Dios no se detenga en mi vida, en el aspecto positivo. Oh Señor Jesús, día sábado decía manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. Ese olor de su conocimiento, acá el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Gracias al Señor. Esta palabra olor también con respecto al original quiere decir aroma. Y en Efesios capítulo 5, versículo 2, habla de fragante olor de Cristo. ¿Qué representa esto? Representa nuestra consagración. Nosotros debemos consagrarnos al Señor todos los días. Todos los días debemos renovar nuestra consagración a Dios. A veces cada mañana, a veces cada tarde, a veces cada noche. Antes de ir a dormir al Señor, consagrémonos al Señor apartando 5 minutos. Apartando unos pocos minutos para ir delante del Señor y entregarle nuestra carga, nuestro agradecimiento y también nuestras preocupaciones y obligaciones para el siguiente día. Oh Señor Jesús, debemos practicar nuestra consagración y tenerla siempre en nuestra vida y en nuestro vivir patente. Y ese día, el día domingo, nos hablaba de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, donde habla de que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto habla de que cuando nos consagramos a Dios somos como un sacrificio puesto en el altar para ser quemado. Y esto es un aroma maravilloso en la presencia de Dios. Así que hoy día, querido hermano, querido amigo, este es nuestro sentido de vida para este tiempo. Que nos consagremos al Señor para ser grato olor de Cristo. Que seamos cautivos del Señor creyendo en la Biblia, creyendo en la palabra de Dios, ejercitándonos en la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios, apoyándonos siempre en la sangre preciosa de Cristo y en sus promesas, que Él siempre va a estar con nosotros y nunca nos va a dejar. Hasta aquí, queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.